Bueno, Claro. el 60% de los que tienen esto Imagínate. no pagan esa pensión. ¿Por qué pasa esto? Llámenos usted, haga su consulta, veamos la nota y luego Carmen Gloria nos explica. Tenemos el Twitter también con el hashtag Carmen Gloria Responde. Vamos a ver la nota acá en el Muy Buenos Días. Anda feliz por la vida y sin pagar la pensión y sin hacerse cargo de sus deberes como padre. Lo que más me molesta a mí es su cara dura. Entre hoy día y mañana, a más tardar, le estoy depositando. Y antes de fin de mes te deposito los otros 100. No tengo contacto con él. Es como que se lo tragó la tierra. Las separaciones en las relaciones de pareja son muy dolorosas, pero es aún más angustiante cuando tu expareja y padre de tus hijos no es capaz ni siquiera de pagar la pensión alimenticia. Y es que cuando la relación se quiebra por completo y no hay vuelta atrás, son muchos los factores que pueden alterar el clima familiar. Y en el verano estas situaciones suelen ir en aumento. Hoy que comenzamos la última quincena de las vacaciones, muchas veces el famoso papito corazón reaparece y toma fuerza. Es cosa de darse una vuelta por los juzgados de familia para ver las miles de denuncias que muchas mujeres interponen a diario contra los padres de sus hijos. La razón, una sola, que ellos se hagan cargo de sus hijos. Descarado, cara dura o papito corazón, así le llaman a los hombres que tienen hijos y después los olvidan sentimental o monetariamente. Que son personas con cierta inseguridad afectiva, con cierto bajo nivel de compromiso consigo mismo y con los otros, y personas fundamentalmente egocéntricas concentradas en sí mismos. Lo único que importa es mi propio bienestar. Pero, ¿usted sabe qué tiene que hacer cuando el papá de sus retoños no paga la pensión alimenticia? Demandarlo. Se supone que hay que ir al juzgado para demandarlo, para que busquen alguna solución para que me den el alimento. Tengo que venir al juzgado de familia y pedir una mediación para los alimentos. Sí, el certificado de nacimiento de mi hijo actualizada, la dirección de la otra parte. Yo tengo que esperar un mes y si en ese mes no me deposita mi ex, tengo que venir para acá para poner una constancia que él no me deposita. ¿Sabe cómo debe actuar si es que su exmarido, pareja o pololo desaparece por completo y no da ninguna señal de vida para responder por sus hijos? Ahí sí que no tengo idea. Demandaría, creo, sí, pero ahí no sabría, o sea, más allá no sé qué haría. Para nada, no sé. ¿Debería hacer una demanda o acercarme aquí al juzgado de la familia? Hay que tener alguna dirección, algo, porque si la persona está inubicable es bien difícil que se pueda hacer algo. Problemas como estos son más comunes de los que creemos. Cuando hay un papito corazón, son las mamás quienes hacen malabarismos para poder correr con los gastos básicos de un niño. Papá puede, desde no preocuparse de la alimentación de los hijos, por ejemplo, del bienestar del niño, hasta el abandono absoluto. Un papá puede olvidarse y nunca más en la vida estar consciente de que tiene un niño. Ella es Giovanna Pérez, una mujer que decidió separarse. Su ex simplemente no ayuda en nada con la educación de su hijo. Hoy debe 3 millones de pesos en pensión alimenticia. Esta persona, mi expareja, no paga pensión hace más de un año, no visita a mi hijo, no lo invita a ninguna parte, no se preocupa de saludarlo para el cumpleaños, de traerle un regalo, para Navidad tampoco. Si tú me preguntas con respecto a su responsabilidad como papá, mencionando estos 4 puntos, yo creo que ninguno. El padre que tiene el cuidado personal de su hijo puede demandar al otro progenitor para que aporte con dinero destinado a la mantención de él o los hijos de ambos. Escuche bien, para que usted se haga una idea, según el Poder Judicial, el 60% de los demandados por pensiones alimenticias no paga este derecho, que le corresponde a los hijos hasta los 21 años o 28 en el caso de que el joven esté estudiando. Mira, lo que más me molesta a mí es su cara dura en realidad. ¿Cómo puede pretender que yo de maldad le estoy exigiendo los derechos de su hijo? Giovanna definitivamente no sabe qué hacer para que el padre se haga responsable de sus hijos. A veces él desaparece del mapa, no contesta llamados e incluso estaría arriesgándose a perder la casa que arrienda. Es terrible vivir con la sensación de que en cualquier momento te pueden pedir el lugar donde tú vives, ¿cierto? Y que puedes quedar con tus hijos en la calle. Pero eso no es todo, porque su expareja tendría orden de arresto nocturno, arraigo y suspensión de licencia de conducir.
Según Giovanna, él estaría sin culpa viviendo su vida como si nada. Él bloqueó los teléfonos, yo no puedo hablar con él por teléfono tampoco. No tengo contacto con él. Entonces está... Es como que se lo tragó la tierra. Y él anda feliz por la vida y sin pagar la pensión y sin hacerse cargo de sus deberes como padre. Pero la pensión alimenticia no es el único dolor de cabeza que las madres separadas tienen a diario, porque usted se ha preguntado qué se debe hacer cuando los padres no cumplen con las fechas establecidas para visitar a los hijos. Debe existir la opción de preguntarle a los hijos qué día, semana u hora quieren ver al padre o a la madre. Y en el caso de las pensiones alimenticias, ¿solo se deben pagar en dinero? ¿Es una entrega que se debe hacer para toda la vida? ¿Son estas pensiones retroactivas? ¿Qué pasa cuando el demandado no llega al juicio? Conozca hoy la respuesta a todas estas interrogantes con nuestra abogada Carmen Gloria Arroyo. Conversemos entonces, ya tenemos la línea abierta 22-762-1447 y también a través del hashtag Carmen Gloria Responde acá en el Muy Buenos Días. Eso, háganos sus consultas porque me imagino que hay muchas, porque esto es lamentablemente es más común de lo que uno cree. Y ahí, Carmen Gloria, te quería preguntar, ¿se puede deber eternamente una pensión de alimento? ¿Hasta cuánto tiempo? Y te lo voy a decir por experiencia propia. Mi mamá tenía un pololo, lindo pololo, que debía eternamente la pensión de alimento. Y iba, dormía una noche, se iba y como si nada. Puede ser hace hartos años, porque la pensión de alimentos no se puede deber eternamente. Eso es el primer paso, que vamos a explicar por qué. Y lo segundo es que hoy los tribunales, y más bien las facultades que tienen los tribunales para ordenar tanto a la policía de carabineros como investigaciones para efectuar y ejecutar las órdenes de apremio, son bastante más eficaces que las que había hace unos años atrás. Hoy día, de hecho, han batido récord. No sé si recuerdan, a mediados del año pasado, me acuerdo en Concepción, tuvo un récord de detenidos en un día por deuda de pensión de alimentos. Así que el que debe pensión de alimentos hoy día no se las lleva tan fácil, cuesta encontrarlos, hay algunos que son más difíciles que otros, pero finalmente el peso de la ley llega. ¿Cómo, hasta cuándo yo puedo deber una pensión de alimentos? Supongamos que en el año 2000 a mí me obligaron a pagar alimentos. Pasaron 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2018. Llevo 18 años obligada a pagar pensión de alimentos. Y el 2018, mi señora o mi mujer, aburrida de que yo no le pague la pensión de alimentos, decide demandar y cobrar todos estos años. ¿Puede hacerlo? En primera instancia, sí puede hacerlo. O sea, cobrar estos 18 años. Pero la contraparte puede efectivamente reclamar la prescripción de los alimentos que no se cobraron. Y eso dura 5 años hacia atrás. O sea, yo podría hasta el 2013 cobrarla. Cobrar efectivamente. Y del 2013 hacia atrás voy a tener dificultad. Si no me alegan la prescripción, capaz que pase y me puedan cobrar todo. Si me la alegan, capaz que el tribunal me diga no. Aquí está prescrito y solo los últimos 5 años. Por eso que no es bueno dejar acumular tantos alimentos impagos. Y por eso que la respuesta frente a ¿puedo deber eternamente? No, no necesariamente. ¿Solo si se fijó ante un tribunal la pensión que tenía que pagar? Ese es un muy buen punto. ¿Desde cuándo? La pregunta es, ¿desde cuándo se deben los alimentos? Es muy buen punto porque tiene dos problemas eso. Los alimentos se deben desde el minuto en que el tribunal obliga al pago, no antes. Si yo firmo un acuerdo con mi pareja, ese acuerdo, o si voy a una mediación, esa mediación va al tribunal y el tribunal dicta una resolución que equivale a una sentencia judicial. Desde ese minuto, yo debo los alimentos. Entonces, si esa sentencia fue, como dice aquí, en diciembre del 2000, yo debo pagar los alimentos desde esta fecha en adelante. Los alimentos que yo pagaba antes o que deposito antes de la sentencia judicial es lo que se llama en derecho una obligación natural. O sea, si yo los deposito, se los entrego a mi mujer, a la madre de mis hijos, ella tiene derecho a guardarlos, a retenerlos, a gastarlos. Pero ella no tiene ningún derecho a exigírmelos, a demandármelos, ni tampoco puede pedirle al tribunal que me dé alguna medida de apremio si yo no cumplo. Entonces lo recomendable es que en el momento en que uno se separa de hecho, uno ya puede demandar por alimentos. Por supuesto. Al día siguiente. Por supuesto. O ir a una mediación también. Mira, súper bueno lo que tú dices porque me permite aclarar.
Mucha gente piensa, es imposible que me demande de alimentos porque no nos hemos separado. Claro, por ejemplo. Yo sigo durmiendo en la misma cama, estamos enojados, pero yo estoy en la misma cama. Lo pueden demandar aunque no esté enojada, aunque duerma en la misma cama y aunque lo pase rico con su señora en la noche, igual al otro día lo pueden demandar de alimentos. El otro día acá vino una señora y me dijo, me decía, a mi hija nunca le ha pagado mi ex marido la pensión alimenticia y yo no estoy divorciada. Pero ella nunca lo demandó y según ella le debía. ¿No le debe nada? No le debe nada. Eso, por eso es lo que yo digo, que antes de la sentencia es lo que se llama en derecho una obligación natural. O sea, da derecho a retener pero no a exigir. Yo no puedo exigir los alimentos antes de la sentencia. Y cuando la gente habla con efecto retroactivo, a propósito de lo que tú me dices, no es de la sentencia hacia atrás, sino que los retroactivos se deben cuando después de la sentencia, en alguna instancia, yo dejo de pagar. Como este caballero que dejó de pagar aquí, el tribunal le puede cobrar retroactivamente hasta acá. ¿Cuánto se demora un juicio por pensión de alimentos? Porque me imagino que tiene que ser más o menos rápido, porque las necesidades de los niños son ya. Sí. Vamos a explicar cómo funciona el juicio de alimentos para que más o menos saquen sus cuentas de cuánto va a demorar. El primer trámite que yo tengo que hacer como papá cuidador de mi hijo, porque puede ser una mamá o un papá, y quiero demandar de alimentos, tengo que, el primer paso que me exige la ley es solicitar una mediación. ¿Qué busca la mediación? La mediación lo que busca es evitar el proceso judicial, lograr que las partes lleguen a un acuerdo y no entrabarse en un juicio. Ojalá la solución se diera aquí, lo que no muchas veces pasa. Los mediadores judiciales pueden funcionar de dos formas. Hay unos que son gratuitos, que están en el listado de los juzgados de familia, y otros que son particulares, que también están acreditados por los tribunales. La diferencia es que los del tribunal son gratuitos y los privados hay un costo que asumir. Se va a la oficina del mediador. El mediador puede ser un psicólogo, un abogado, un asistente social, un trabajador social, y se forman las bases para el acuerdo. ¿Cómo suceden los hechos, señora? Llega el padre de su hijo y usted dice, ¿quiere pagar pensión de alimentos? ¿Cuánto puede pagar usted? No, no quiero pagar nada. O quiero pagar 200. No, yo quiero 300. No, yo voy a pagar 100. Se produce el acuerdo. Se produce el acuerdo y pasamos al tribunal. No hay acuerdo. Uno llega también, ¿verdad? Cuando no llega también pasa directo. Se demanda. Carmen Gloria. Cuando no llega en alguna de las partes, hay que distinguir. Mira, se produce el acuerdo, vamos al tribunal para que apruebe el acuerdo. No se produce el acuerdo porque no llegamos simplemente a un acuerdo de la cifra o porque alguna de las partes no llegó, hay que distinguir. Si no llegamos a acuerdo y yo soy la que estoy demandando o me están demandando, puedo llegar al tribunal con la demanda. Si yo no voy al tribunal y resulta, a la mediación, perdón, y yo era la que estaba pidiendo alimentos, no puedo presentar la demanda. Carmen Gloria. Entonces es sumamente importante distinguir en qué situación está usted. Por eso que separé acá. Si usted es la persona que está pidiendo los alimentos, tiene la obligación de ir a esta mediación. Llegue o no llegue a acuerdo, pero vaya. Si usted es el demandado por los alimentos y no le interesa llegar a acuerdo porque sabe que la otra parte es re complicada y no va a pasar nada, entonces puede no ir y lo van a demandar igual. Carmen Gloria, ¿se entiende? Si por ejemplo llegamos a esta mediación o a tribunales para pedir la pensión alimenticia, ¿el padre o la madre pueden exigir que también se vea el régimen de visita junto? Sí, puedes pedirlo y el Tribunal por la Economía Procesal puede juntarlo, pero no son obligación pedirlos juntos. O sea, si por ejemplo una madre dice, ya yo quiero que fijemos plata, y el padre dice, ok, los fijo, pero siempre y cuando se fije inmediatamente el régimen de visita. Sí, puede decir, y la madre puede tiene hacerlo. que aceptarlo. Lo que no puede hacerlo es sumarlo al mismo juicio. La otra parte, la demandada, va a tener que iniciar una nueva acción que va a tratar el tema. Carmen Y Gloria. el tribunal, en la tramitación de las dos, puede pedir traer los expedientes. Carmen Gloria, ¿qué pasa, por ejemplo, si la mujer realiza la denuncia o la demanda, ¿cierto? Demanda. En el año 2018. Y el tribunal le dice, ok, desde el 2013 tiene que empezar de forma retroactiva a pagar la pensión. ¿No? Jamás. No va a pasar nunca porque lo acabo de pegar acá. ¿Desde cuándo se den los Perfecto. alimentos? Desde el minuto de la sentencia. Ya, y Carmen Gloria, a Jamás raíz de esa misma pregunta, si el papá dice, no tengo plata, no puedo pagar, ¿qué hago? ¿Se puede repactar? ¿Se puede pagar en cuotas? ¿Cómo lo soluciona? Pasada la mediación, voy a meterme en lo tuyo. Dijimos, viene el punto que es la demanda, ¿cierto? Ya sea porque el tribunal tiene que aprobarme o porque no hubo acuerdo, que si yo llegaba a la demanda. La demanda tiene una primera audiencia, que es la audiencia preparatoria.
En esa audiencia preparatoria se revisa qué es lo que se va a hacer. Se revisa cuáles son las pruebas que voy a presentar, de qué medios me voy a valer para tramitar este juicio. Una de las primeras cosas que hace el juez es llamar a las partes a conciliación, acuerdo. Volvemos como acá. El tribunal le dice a las partes, hay posibilidad de que terminemos este juicio por la buena y no sigamos peleando y usted me ofrezca unos alimentos. Y aquí se escucha lo que tú estás diciendo. Aquí se escucha que el caballero diga, sí, mire, yo quisiera, pero yo en realidad mi situación es esta, no tengo plata, no tengo trabajo hace 2 meses, entonces lo que me están pidiendo es mucho. Y la señora diga, sí, en realidad tenéis razón, ya págame lo que tú puedas. Supongamos que se produce esa hipotética y poco probable realización que ambos llegan a acuerdo. Se va a producir ahí y se cierra el juicio ahí, con ese acuerdo. Y en cualquier parte del juicio que se produzca el acuerdo, el juicio termina ahí, por el acuerdo de las partes. Aquí arriba. Y la segunda patita de tu pregunta, ¿puede pasar que alguien no pague nada de pensión de alimentos? No. Imposible. Hay un mínimo que pagar. Acá arriba está nuestro teléfono para que nos llame con su consulta, por supuesto. Y también tenemos Twitter, ¿no? Twitter, así es, Cristian. Solo contarles que estamos número 3 en Trending Topic en este preciso momento a nivel nacional. Y la pregunta es la siguiente. Carmen Gloria responde, mi prima se separó de su ex y se casó con su actual pareja. Y su ex no quiere ayudar a su hijo de 19 años. Mi prima quiere demandarlo, pero su ex no tiene documentos que demuestren algún ingreso de dinero. Liquidaciones de sueldo, por ejemplo. ¿Sirve algo demandar? Nos pregunta nuestra amiga Henry Muñoz. Mi querida Henry Muñoz, por supuesto que sirve. Perdón, Henry Muñoz, él. Pregunta por su prima. Mi querido Henry Muñoz. Entonces, sí puede, se debe demandar y corresponde porque lo que se está haciendo no es perseguir a alguien, no es acosarlo, no es molestarlo. Se está peleando por un derecho que está consagrado en nuestras leyes y a nivel constitucional, en los tratados internacionales para nuestro hijo. Recordemos que la pensión de alimento dura hasta los 21 años sin explicación. Hasta los 21 Aunque años no esté se estudiando. paga sí o sí. Este no esté estudiando, haya sido mamá o no, sea libre o no, hasta los 21 se paga. Pero Puedo extenderla hasta los 29. ¿Hasta los para, 29? Para primera carrera. No para un curso posgrado, ni doctorado, ni masterado. Solo para primera carrera. ¿Cuál es la diferencia en cómo demando estos alimentos? Porque como la mayoría de edad en Chile es hasta los 18, hasta los 18 años, la demanda la presenta quien tenga el cuidado personal de este hijo. Pasado los 18 años, la demanda la tiene que presentar directamente el beneficiado por los alimentos. Pero me quedó una duda con los 29 años. ¿Qué pasa si esa persona hasta los 29 años tomaba una carrera, le iba mal, la botaba porque era flojo, después tomaba otra, después la siguiente, porque a los 29 hay que profundizar Si el papá se hubiera dedicado a criar ese hijo y a estar presente, seguramente la probabilidad de que le pase eso va a ser menor. Entonces, si no hizo la pega, que pague. Y ahora dice ella, el problema, espérate, para responderle completo al caballero, que el problema que tenía él, o la duda que tenía, era si corresponde demandar porque este caballero no tiene liquidaciones de sueldo. La liquidación de sueldo es una de las formas como yo puedo probar cuáles son los ingresos de una persona y por lo tanto puedo darles informe al juez para que el juez determine cuánto es lo que debe pagar, pero es solo uno. También existe, por ejemplo, el informe social. En el informe social va una trabajadora social a la casa, ve en qué calidad vive, el auto que tiene, la ropa que tiene colgada, el televisor que tiene, y dice, este caballero lo más probable es que gane mínimo X suma. Y de acuerdo a eso el tribunal también le sirve para fijar una pensión de alimentos. También puedo pedir informe a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Banco. También puedo pedir un informe a la Tesorería General de la República. En el fondo, puedo formar lo que yo debo hacer como abogado que estoy demandando pidiendo alimentos. Tengo que mostrarle al tribunal una imagen que le permita al tribunal tener más o menos establecido cuánto es lo que gana este caballero. Por ejemplo, si no quiere pagar, un papá no ha pagado, pero tiene pega. ¿De a dónde le pueden sacar la pensión? ¿Le pueden retener del sueldo, de los impuestos? ¿De dónde Buena le pueden sacar pregunta. Gracias, Carlito. Tenemos varias cosas. Uno, lo obvio. Señor, que es lo que usted escucha siempre, pague en el banco la suma de dinero que se ha fijado como pensión de alimentos. Ya. Esa suma de dinero se puede fijar en un porcentaje del sueldo. El 30% de su remuneración usted la va a depositar todos los meses en el banco. ¿Ya? Otra forma, señor, mire, usted va a pagar directamente el colegio de los niños, el ISAPRE de los niños, más una suma de dinero en el banco. Segunda forma. Una tercera forma,
señor, le vamos a entregar el usufructo de la propiedad que usted tiene a su mujer para que viva con los hijos. También. Eso se evalúa en dinero y también es una pensión de Eso alimentos. pasa. Cuarta forma, y la cuarta forma hoy es la más usada, aunque no les guste. Retención judicial. Deme el nombre de su empleador que le va a mandar un oficio para que su empleador me deposite mensualmente lo que usted debe pagar como pensión si de es alimentos. informal? Si usted me está escuchando, señora, esa es la que yo le recomiendo. Y si es informal, puede ser de los impuestos, ¿no? Si él boletea. Sí. Si es informal, lo de los impuestos tú lo puedes pedir como una medida de apremio, que está contemplada específicamente en la ley de pensión de alimentos y abandono de familia. Si un señor no ha pagado la pensión de alimentos, yo puedo pedirle al tribunal que le retengan la devolución del impuesto a la renta y me la den a mí. Carmen Gloria, tenemos muchos llamados. Llamen usted también al teléfono que tenemos ahí en la pantalla. 762-1447, 22-762-1447. Eso, porque lamentablemente es un tema muy común, así que hay muchas preguntas. Carmen Gloria, tenemos a Catalina de San Bernardo. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días. Buenos días, Cata. Hola, buenos días. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? ¿Sí me escuchas? Sí. Mira, mi consulta es, mira, yo tengo una sobrina, o sea, tengo 3 sobrinos. Y la menor es de otra pareja de mi hermano. Y resulta que hace un tiempo atrás, bueno, nosotros siempre hemos estado muy preocupados de ella. Ellos se separaron, qué sé yo. Y ella se casó. Y dejó a la niña a cargo de una vecina y se fue a Perú. Nosotros no supimos eso hasta que la niña se comunicó por teléfono con una sobrina, con la hermana mayor. Y fuimos a buscar a la niña a la casa de esta persona que la cuida siempre, porque ella trabaja. Pero nosotros siempre hemos estado en contacto con la niña. O sea, la niña va de mi mamá siempre se ha hecho cargo de su sobrino, porque mi hermano igual ha tenido como una vida media difícil, por decirlo así. Entonces mi mamá y nosotros como hermanos, tíos, siempre nos hemos hecho cargo de ellos. De hecho, el año pasado yo le compré los zapatos para el colegio, siempre le estoy comprando ropa, a mi hermana igual. Entonces, la fuimos a buscar a la niña y fuimos a hacer una denuncia a Carabinero. La Carabinero nos dijo, sí, ella está vulnerando un derecho de la niña porque no lo dejó con un familiar directo. Fuimos a tribunales a poner unos recursos de protección y fue muy chistoso porque denegaron los recursos de protección a mi hermano. Yo persuadí que a lo mejor era porque no había una demanda de pensión, porque él no pagaba pensión, porque ella tampoco nunca quiso demandar. Entonces, la trataron súper mal a él allá. Y dijeron que él no había vulnerado ningún derecho, porque le había dejado con una persona responsable, que a la niña no le faltaba que comer, que a la niña iba al colegio. Entonces nosotros decíamos, claro, pero nosotros somos su familia directa, siempre hemos estado presentes. ¿Y tu consulta puntual es qué tiene luego que de pagar? eso, mi hermano hizo la demanda a pagar la pensión. ¿Ya? ¿Qué tiene que pagar? La duda, claro, la nos llamó la atención, ¿sí? La consulta tuya puntual para la Carmen Gloria, ¿cuál es? La consulta es que él fue al juzgado y para la pensión y le dijeron que tenía que, él podía dar un monto, porque en ese tiempo justo había quedado sin trabajo. Entonces él dijo que podía dar 50.000. Mira, cortito y preciso. ¿Quieren tener ustedes el cuidado personal de esta niña, sí o no? Sí, pues sí. Ya, ¿quién lo quiere? Sí. ¿Quién lo quiere? ¿Lo quiere el papá? ¿Lo quiere la abuela? ¿Lo quiere la tía? El papá. Ya, escúchame entonces. Te voy a contestar ahora. Gracias, Catita. Te voy a contestar la Carmen Gloria ahora. Y te vamos a ponerte un tema. Ya. Dale vamos. nomás, Carmen. ¿Quién tiene el cuidado personal de los hijos? Que es un gran tema. ¿Qué significa? Tener el cuidado personal significa hacerse cargo de la crianza, de la educación, de la protección, de todo lo que implica cuidar a un niño como merece ser cuidado. Cuando los padres están casados, el cuidado lo tienen ambos. No la mamá, no el papá, ambos. El problema empieza cuando se acaba el matrimonio. Cuando los padres se separan. Perdona, Carmen Gloria, pero cuando hablamos de casados, ¿hablamos de casados con firma o de personas que Solo viven? casados con firma. Solo casados con firma. Todavía no entro a la convivencia de casados con firma. O acuerdo de unión civil, que también tienen el mismo trato. Lo tienen ambos. Cuando se separan es donde empiezan los problemas. La antigua ley, para que lo tenga claro usted, decía que si los padres se separaban, el cuidado personal lo tenía la mujer. Hoy no es así. Hoy el cuidado personal, cuando los padres se separan, lo mantiene provisoriamente y quizás definitivamente el padre con quien vivan. ¿Qué quiere decir esto? Tengo la letra más bonita a veces, pero todavía no lo veo. El padre con quien viva. ¿Qué se refiere eso? Si estamos viviendo en una casa y resulta que peleo con mi marido y se va,
y el que se va es él y los niños se quedan en la casa viviendo conmigo, ¿el cuidado personal lo tengo? Yo. Claro. Si resulta que peleando con mi marido me tiene hasta acá y agarro monos y petacas y me voy yo y se queda él con los niños, ¿el cuidado personal lo tiene? Él. Y en el caso de ¿Podemos variar eso? Sí podemos variar. Dos formas. Acuerdo. Por acuerdo de las partes, en escritura pública yo puedo determinar que el cuidado personal lo tenga mi mujer o que lo tenga el marido. Cualquiera de los dos. Si no hay acuerdo voy a tener que llegar al tribunal por un juicio de cuidado personal. Y aquí es donde viene el gran punto y la innovación de esta ley que es recién. Tuición compartida. ¿Se acuerda que la han hablado harto? Sí. La Cada tuición vez más compartida quiere decir que los padres se reparten el cuidado personal. Una semana tú, una semana yo, 15 días tú, 15 días yo, o como quiera. ¿Siempre es en partes Lo que iguales hay- o tienen que llegar a un acuerdo? ¿Siempre es en partes Ese iguales? es el gran punto. La tuición compartida en Chile solo existe por acuerdo. De ninguna otra forma. Ningún tribunal va a obligar tuición compartida. Yo no puedo demandar que quiero tener tuición compartida. La tuición compartida solo se puede fijar de común acuerdo. Entonces yo me puedo poner de acuerdo, tal como decía Millaray, ya tenlo tú una semana, yo lo tengo 3. O 15 y 15. O 10 y no sé. Pero, por ejemplo, si unos padres llegan a un acuerdo de tuición compartida, ¿ok? Sí. El niño está 4 días donde la madre, 3 días con el padre. ¿Puede la madre después demandar por pensión alimenticia al padre diciendo, yo lo tengo pocos días, pero no tengo la plata para seguir manteniendo la casa, aunque no esté esos días en la casa, no puedo seguir pagando la luz, Se puede, pero fíjense siempre que la materia de familia siempre queda a la discrecionalidad del juez. Entonces el juez es el que va a determinar si lo que tú estás demandando es justo o no. Yo puedo pedir lo que quiera. Puedo pedir que me paguen $1 millón y tener un Lamborghini en la puerta. Puedo hacer lo que quiera. Pero el juez es el que va a decir. ¿Y cómo va a decir el juez eso? Sopesando las posiciones del padre y de la madre. ¿Cuántos días, por ejemplo? ¿Cuántos días lo tiene el papá? ¿Cuántos días lo tiene la mamá? ¿Cuánto necesita el niño para vivir? Y si son equitativos, lo más probable es que no pase Pero nada. el padre y la madre también puede Claro, demandar en ese por caso. supuesto, Pregunta a ti, Carmen ambos. Gloria, una vez vimos hace algunos años que una mamá pedía 100 millones de pesos mensuales de pensión alimenticia. Sí. ¿Eso era en pedir no hay engaño o tenía razón? No, porque fíjate que ella tenía razón, aunque cuesta mucho entenderlo, porque yo sé que a la gente le espanta cuando uno dice, claro, la mitad de Chile vive con 200 lucas y hay una señora que demanda 5 millones de pensión de alimentos. ¡Qué atroz! Dicen, ¡qué atroz! Se le pasó. O 10, o en 100, este o caso 3, los 100. 100. Claro. ¡Qué atroz! Sí, yo entiendo que es atroz y sé que es una suma exorbitante. Pero hay una norma en el Código Civil que dice que cuando los padres viven juntos y mantienen al niño bajo una situación socioeconómica, el que los padres se separen no tiene por qué afectar el nivel socioeconómico del niño. Entonces, claro, si ese padre al que demandaron por 100 millones de pesos resulta que gana 1.000 millones de pesos al mes, para nosotros es una suma exorbitante y para usted en su casa también. Pero para ese caballero que gana 1.000 es una suma razonable. Entonces, ¿cómo se calcula la pensión de alimentos? Me imagino que hay una escala. tabla, una escala establecida, ¿no? No, no es tan así. Preocupación. No es tan así porque queda la discrecionalidad del juez. Lo hablamos someramente, pero vamos a echar al detallito. Mira, tenemos las necesidades del niño. En las necesidades del niño yo voy a poner colegio, ISAPRE, profesores particulares, arriendo, ¿qué más? Luz, agua. Alimentación. ¿Ah? Alimentación está. Alimentación propiamente tal. Claro. Ya lo pusimos ahí. Útiles. Ya, etcétera. Sumamos 1.000. Perdón, Carmen Gloria, en el Millones de etcétera, dólares. En el No. etcétera podría ser, por ejemplo, mi casa tiene piscina que también ocupa mi hijo y necesito limpiarla. Mi casa... Hay que ahí determinar los hechos, porque si el nivel socioeconómico del niño, antes, cuando los padres estaban juntos, tenía una casa con piscina y todo lo demás, capaz que considerar la piscina sea prudente porque el niño siempre la ha tenido. Ahora, si tú te quieres pasar de lista, tenías ahí una casa chiquitita y ahora estoy pidiéndole, no, es que el niño, si no viene el helicóptero, no viene, no. Te van a decir Carmen que no. Gloria, y ahora que estamos en vacaciones, por ejemplo, y los papás les toca llevarse a sus hijos de vacaciones, ahí ese mes, al papá si se va un mes entero, ¿le paga pensión de alimento a la mamá? Sí. Déjame explicarle lo de que me pregunta Cristian y sumo lo tuyo al final de esta ¿Cómo se respuesta. calcula? ¿Cómo se calcula? Eso. Primero se van a tomar todas las necesidades del niño, todos los gastos del niño. Después se van a tomar los ingresos de los alimentantes.
¿Y quiénes son los alimentantes? Mamá, Padre y papá. madre. Padres. Exacto, los dos. No sé si escribí alimentantes, pero se entiende, ¿no? Sí, se entiende claro. Sí. Aquí van los dos. Va el papá Y va la mamá. Esto es súper importante recordarlo porque aún en Chile hay partes donde se piensa que solo los padres pagan pensión de alimentos. La obligación de alimentar a los hijos es de ambos padres. Partes y eso el iguales. tribunal hoy día lo toma muy en consideración. nueva ley también, ¿Y po. cómo determina cuánto le corresponde al papá y cuánto le Eso. corresponde a la mamá? Es una proporción de los ingresos De cada uno. respecto a lo de los gastos. Carmen Gloria, yo O tengo sea, una no es pregunta. tan simple como decir, si necesito 1000, la mitad serían 500 y que yo tendría que poner 500 y 500, ¿cierto? Así sería como lo simple. Sí, perfecto. Eso no es así. No, es así. ya. Porque tiene que ver de esos 500, ¿a cuánto representa en el ingreso del padre? Y de esos 500, ¿a cuánto representan el ingreso de la madre? Y probablemente si hay una diferencia sustancial entre los ingresos de uno y otro, también va a haber una diferencia sustancial proporcional al monto que tienen que aportar. Suponiendo que el padre gane un 60% más que la madre, va a tener que aportar un 60% más que la madre. O lo mismo a la inversa. Así es la manera, más o menos, Sí. en que se fijan los alimentos. Gloria. Pero también se consideran situaciones como alguna enfermedad, mayor cantidad de hijos, otro matrimonio. Y lo que dice la Mari, se fijó el alimento, determinamos el alimento. El alimento se paga siempre. Todos los meses. Esté de vacaciones, se vaya a la casa. Vacaciones, año nuevo, esté yendo el niño al colegio, no esté yendo al colegio. Salvo que por acuerdo de las partes ustedes hayan determinado, ya haya quedado eso por escrito, que no se pagará, por ejemplo, en enero o en febrero, porque el niño estará conmigo, estará contigo. Si no se dijo específicamente y expresamente eso, pago todos los meses. Y la única persona que puede decirme no pague o pague menos es el tribunal, nadie más. Millaray. Sí, yo quería preguntarte, porque yo conozco una mujer que le pasó lo siguiente, se separó y ella se quedó con el cuidado personal de su hijo, trabaja arduamente por mantenerlo y el papá está sin trabajo, pero sin trabajo hace mucho tiempo, no porque uno puede entrar a sospechar que ya no es porque no haya trabajo, sino porque el señor le gusta estar en Porque su es real casa. que no tiene trabajo. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? Ella puede exigir algo ganando ella mucho más porque él básicamente gana cero. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se puede hacer, porque en Chile nadie puede no pagar pensión de alimentos. Y la ley establece, vamos a hacer otro pedacito por acá. La ley establece ciertos parámetros de la pensión de alimentos, que es como, no, señora, no estamos de acuerdo, pero es como la pregunta que sigue después de la que hizo Cristian. Era como el paso siguiente, es lo que está haciendo la Millaray. La ley establece un mínimo y un máximo en el que yo me puedo mover. Y entre medio va a estar todo lo posible, pero entre un mínimo y un máximo de los alimentos. El máximo, ¿cuál es lo máximo que yo puedo obligar a alguien a pagar bajo concepto de alimentos? El 50% del total de los ingresos remuneracionales mensuales. O sea, Ya. del total de los ingresos que él gana mensualmente, 50%. ¿Y el mínimo Máximo. cuánto es? Si gana 1.500.000, si gana 300, 150. ¿Y el mínimo entonces? Y el mínimo. ¿Y eso varía según La la ley cantidad de dice- hijos? ¿La cantidad de hijos hace variar ese porcentaje? Sí, muy bien, muy bien. Ay, que tengo alumnos aplicados. El 50% por supuesto que puede variar. La ley no dice en qué número varía. Entonces lo que uno hace como abogado es revisar la jurisprudencia de los últimos 10 años para determinar más o menos en cuánto vamos a andar o cuánto sería lo justo que yo puedo pedir. Si yo tengo un hijo, 2 hijos o más de 3, va a variar ese 50%. Generalmente por un 1 va a mandar cerca del 20%, por acá va a mandar cerca del 30% y por acá ya vamos a estar en el 40% o más. Más menos, todo esto es relativo, no son números exactos para que no vayan a llegar peleando al tribunal. Quiero el 22,3%. Pero el máximo es el 50. Máximo el Porque 50%. mi papá tiene 7 hijos, imagínate. No, a mí me llegó una pregunta aquí. Van a saltar todo, ¿ah? Si quieren que se la haga la Carmen Gloria. Pero Mínimo. sigue con la ¿Cuál es el explicación. mínimo? Que es lo más importante. La ley tiene 2 formas cuando fije el mínimo. Si yo no me presento como demandado, yo estoy obligado a pagar alimentos, y no me presento al tribunal, a esa audiencia preparatoria que pusimos por ahí, no voy, no quiero ir, y no quiero decirle al tribunal cuánto gano, el tribunal me va a decir, ok, voy a suponer que a lo menos usted gana un sueldo mínimo. A lo menos. Y voy a suponer que entonces, como gana el sueldo mínimo, usted tiene dinero para pagar. Y si usted tiene un hijo,
me va a pagar el 40% de ese ingreso mínimo. Perfecto. Y si usted tiene más de 2 hijos, me va a pagar el 30% de ese ingreso mínimo como pensión de alimentos. ¿Por cada hijo? Por cada hijo. Pero Por si cada va hijo. y dice no Pero tengo- ojo, que esto tiene un máximo, que es el 50. Por lo tanto, si tengo 2 hijos, voy a tener que pagarle 25 a cada uno porque no puedo pasar del Además, máximo. consultas. Tenemos un llamado desde Concepción, nos llama Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Yo fui a juicio por pensión alimenticia hace como 20 años. El padre pagó 1 año solamente, después nunca más pagó. Boletean otras personas por él. Por lo tanto, me dijo que si yo lo trataba de meter preso, digamos, él decía que era cesante y no pagaba ni uno. Y entonces, mi pregunta es la siguiente. Mis hijos ya están recibidos trabajando. ¿Puedo yo pedir retroactivo? Es decir, ya, eso ya lo vieron ahí. Pero si él no se le puede comprobar nada y sus padres tienen una propiedad y al momento de vender esa propiedad, ¿pueden mis hijos obtener algo de eso? Busquémosle el lado, Mariela. ¿Te parece? La Carmen Gloria te va a contar. No, Escucha y esto atentamente. debe pasar muchísimo. ¿no? Ayudémosla porque hay que De verdad. buscarle el lado. Eso es, busquémosle el lado a ver cómo podemos pagarle la deuda. ¿Qué es cesante entonces una persona y no tiene ni uno? ¿Se puede demandar a los padres, a los suegros, a los abuelos de los hijos? Los bienes que tienen los abuelos y Ya. que no pueden pagar. Vamos por partes. Le respondemos a María. Respondemos a María, que fue Mariela. Mariela. Concepción. De Conce, me encanta Conce. Ya, cariño a Conce. Entonces, Mariela, sí, tú puedes pedir, Qué bueno. fíjate que es algo que se habla muy pocas veces, cuando hay una deuda de pensión de alimentos, cuando un señor se niega reiteradamente a pagar una pensión de alimentos, yo puedo pedirle al tribunal, desde que se haga un pago en forma distinta, como por ejemplo, embargo, y este embargo puede ser sobre bienes, muebles, estoy tonta, bienes muebles o bienes raíces. Y también puede ser sobre derechos, como los que tiene el caballero. Yo puedo pedirle al tribunal, sabe que este caballero insiste en no pagarme, no hay caso, lleva años no pagándome y él es dueño de derechos en una herencia que tiene que equivalen a la deuda que tiene conmigo. Le pido, señor juez, que usted le embargue sus bienes y los traspase a mi nombre para hacerme pago de la deuda que él tiene de este alimento. Está bonito, ¿ah? Bonito. Como también puedo decirle, tiene un auto, fíjese que este caballero no tiene para pagar la pensión de alimentos, pero se compró un Porsche. Quiero mi Porsche. Ya, pero ojo porque ella Claro. dice que él acredita que él no tiene Claro. nada, que no tiene casa, que boletea todo por fuera. Sí, ese caballero no va a tener Porsche. Pero primero veamos la parte no. donde yo puedo pagarme bien. con otras cosas que no son el dinero propiamente tal. Hacer Porque caja. él me está diciendo que dinero en la cuenta no tiene. Pero tiene derechos de herencia, dijo la señora, que tenía bienes, que tenía propiedades raíz. Eso puede hacerse parte, puedo pedirle, yo no puedo, pero puedo pedirle al tribunal que me pague con cualquiera de estos bienes. Ahora, ¿puede el tribunal, que lo vimos delante hace un ratito, pero lo voy a explicar de nuevo, no teniendo pensión de no teniendo liquidación de sueldo, como decía Mariela, que él no tiene liquidación de sueldo, Nada. que no se pague imposiciones, Y que se no lo declare boletean por impuestos, él. que no tiene nada. Y son muchos en Chile los padres que no tienen nada, pero uno los ve en puro los regios chanchullo, autos puro comiendo con chanchullo, los claro. amigos. Sí se puede. Ahí lo que usted tiene que hacer es decirle a su abogado que le diga al juez, yo no le creo que no tenga nada y necesito que se haga un informe social de este caballero. Si él no tiene nada, ¿de qué vive? ¿Cómo Porque paga el todos necesitamos arriendo? para vivir. ¿Quién le paga el arriendo? ¿Quién le paga el dividendo? ¿De qué compra las cosas? Puede obligarlo a que se haga un informe social. Y ahí se me está acabando el lápiz, porque cuando me empiezo a enojar se me acaba la tinta. Ahí está, informe social. Informe Ahora, ¿qué social para pasa? acreditar si tiene o no tiene. Pasamos al tercer punto, que también lo nombró Mariela. Ni le fue la pregunta que hiciste tú, Luis. ¿Qué pasa si le cobran y le cobran y le cobran? Pasamos por aquí, no hay nada, pasamos por acá, no logramos nada. Sigue no pagando. ¿Qué establece la ley ahí? Fíjese que establece dos cosas que son bien importantes que se tienden a olvidar. Una es la obligación de los abuelos Los abuelos. Le llega a los y abuelos. la otra es la obligación solidaria. Pero qué injusto. Con la poca Esto, pensión. escuchen bien, tiemblen.
Obligación solidaria. Hay alguien que puede llegar a tener la misma obligación que el papito corazón que no paga. ¿Saben quién es? ¿Quién? El mejor amigo. La cónyuge nueva. Es como la nueva y la ex. Oye, por eso hay muchas mujeres que no o se vuelven a casar conviviente cuando o ven pareja estas de situaciones. hecho. Pero La espere, que no. vive. A ver, La que vive en la misma casa, la que se acuesta con el caballero y le ayuda a no pagar la pensión de alimentos, puede tener la obligación de pagar lo que el caballero O no sea, paga. le puede traspasar toda la cónyuge Pero si para no- decirme lavo las manos. ¿Cuál es la que ver, Buena po. pregunta, Y buena sin haberse pregunta. casado, Nada que ver en nada. la cuestión. Quédate con ese cachito. Solo conviviente, sin haberse Solo casado. conviviente. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de estas dos meter el leyes medio que cacho. pueden parecer un poquito duras o injustas? Se la voy a explicar. Se buscó, al modificar la ley de pensión de alimentos y agregar a estas dos personas, se buscó evitar que los caballeros tuvieran donde esconderse. Porque antes, yo no quiero pagar pensión de alimentos, me escondo en la casa de mi mamá y le digo a mi mamá que cuando me vayan a buscar, yo no estoy, incluso se escondían en el closet, detrás, debajo de la cama, donde fuera. O la pareja nueva también ayudaba, donde pobrecito él, quien como en situaciones que está, que no pague nada. Sí. Porque la mujer era una bruja, mala, entonces que no pague nada. Entonces con esto se trata de desincentivar la ayuda que le puedan prestar a este caballero y que cuando llegue la policía lo entreguen. Porque para llegar a este punto, yo tengo que haber ayudado a ocultar o al no pago de la pensión de alimentos. Entonces, si lo han ido a buscar a mi domicilio, ¿Y usted donde se queda está viviendo callada, con la señora, conviviente, le van a y cobrar? 2 veces, 3 veces ya dicen no vive ahí, resulta que vive ahí, Pero Carmen Gloria, aterrizando el cuento, de la ley a lo real. Sí. ¿Usted ha sabido específicamente de casos de convivientes que han...? Sí. Ah, sí. Sí. Son Y la más obligación comunes de lo solidaria normal. es súper fregada porque quiere decir que le pueden cobrar a ella el total de la deuda. Y ¿saben qué? ¿Qué Es tan pasa si- importante, espérame perdón. un poquito, Maca, es tan importante lo que estáis diciendo porque precisamente aquí Natri escribe y es el mismo caso que tú estás diciendo, porque mira, el papá de mi hija nunca ha depositado pensión para mi hija de 8 años, no trabaja con contrato, trabaja independiente y todo lo que tenía su nombre se lo pasó a nombre de su actual pareja Ahí está. para no poder pagar. Así que no tiene nada a su nombre para que lo demande. ¿Cómo puedo pedir pensión si este hombre es casi un indigente en materia de bienes, pero Claro. tiene la plata escondida? Ya, Ahí dos está, ataques. a la Voy por el conviviente. informe social, demostrando que si este caballero efectivamente, según sus ingresos, debiera ser un indigente y no vive como indigente. ¿Y por qué no vive como indigente? Porque resulta que su pareja o nueva cónyuge es quien tiene todos los ingresos. Y el tribunal va a decir, como dice por ahí un humorista, sospechoso. Sospechosa la cosa. Sospechoso y le va a fijar pensión Pero de Carmen alimento Gloria, igual. por ejemplo, se fija una pensión porque supuestamente el marido gana 300.000 pesos y le dan la pensión correspondiente a esos 300.000 pesos a la madre. Pero resulta que después este marido se casa o convive con una mujer de mucha plata. ¿Se puede avivar esta madre y decir, perdón, a mi marido se le solucionó el problema porque la señora tiene plata, quiero que me aumente la pensión? No. ¿No? No se puede. Si viene ayuda acá para el caso de que no pague, si él está cumpliendo con su deber, tú no puedes obligar a la conviviente a que cumpla o te dé una situación socioeconómica que tu marido no podría darte si vive con es los bien niños. justo. Tiene que cumplirlo Sí, eso me parece tremendamente justo. Pero la pensión de alimentos se puede revisar permanentemente, eso es un hecho, Muy ¿no? bueno. Sí, ¿Es así? permanentemente se puede revisar. Uno dice como abogado, los alimentos son esencialmente modificables, ya sea aumentándolos o rebajándolos, según cómo cambien las condiciones que el tribunal tuvo a la vista al minuto en que se fijaron. O sea, si el caballero hoy ganaba 1 millón de pesos y en 2 meses más gana 500, puede pedir y debe eso- pedir una rebaja. Y eso lo puede cambiar, insisto, permanentemente Tantas veces todos como los él años. crea que ¿Demora sea poco? necesario. Tenemos ¿trámite? más consultas, Carmen Gloria, hashtag Carmen Gloria responde. María Rosa, ¿cómo estás tú? Buenos días. Muy buenos días. Hola, Nachito, qué rico escucharlo. Pero qué rico. Sobre todo a Carmen Gloria. Linda. Gracias, querida. ¿De dónde usted no nos dijo? ¿De dónde, qué parte nos Mira, llama? yo soy de Villa Alemana. ¿Ya? ¿Y su el consulta? tema es el siguiente, el tema mío. Yo tengo 2 nietos, uno lo tengo desde los 6 meses, tengo la tuición por el tribunal, y la otra pequeña de los 4 años. ¿Ya? El año 2006 yo hice una demanda, él vino como primera vez, hizo un convenio que iba a cancelar 150 mensuales, ¿Ya? Nunca lo hizo. Nunca pagó, Después pero sí hizo el volvieron a convenio. citar, ha estado preso porque este señor vive en la Florida, de ¿Ya? Santiago, es profesor de Estado, tiene muy buen sueldo, le chequearon unas boletas que él hace, aparte hace una ¿Ya? clases particulares, porque es matemático, ¿Ya? pero nunca he sabido, inclusive de mi hija se divorció el año 2012, jamás hizo la liquidación de la sociedad conyugal y cobra arriendo, o sea, de la propiedad que eran de ambos. Pero él tiene sueldo, ¿cierto?
Él tiene sueldo, no es ubicable ni siquiera por la AFP. Pero espérese, ¿él tiene sueldo, él trabaja en la Corporación de Educación o es colegio privado? En la corporación. Ya, ahí quizás es más fácil. La Carmen Gloria le va a contestar María Rosa al tiro, ya le va a contestar en vivo. María Rosa de Villa Alemana. Ya. Es más fácil. Estimada María Rosa, hoy los tribunales, desde una modificación que se hizo la ley hace unos años atrás, tienen mayores facultades para ubicar a los papitos corazón cuando están desaparecidos. Basta que uno señale un domicilio de referencia y durante la tramitación del juicio uno puede pedir distintas formas, por ejemplo, oficios a la Superintendencia de Banco, a la Superintendencia de ISAPRE, al Tesorería General de la República, al Servicio de Impuestos Internos, a donde el tribunal estime pertinente para poder ubicar al caballero. Incluso se le puede pedir informe a la Policía y Investigaciones para que ayuden a ubicar. El tribunal tiene hoy esa prerrogativa para poder intentar ubicar a los señores que deben pensión de alimentos. Una vez ubicado, es súper importante no confundir las cosas. La pensión de alimentos es un derecho de los hijos, que la cónyuge también tiene cuando tiene la calidad de cónyuge. Pero nada tiene que ver con el régimen patrimonial que usted haya adquirido al minuto de casarse. Basta que sea el padre de su hijo o que sea su cónyuge. Esté casada en sociedad conyugal, con separación de bienes o con participación en los gananciales, existe la obligación legal de otorgar alimentos a los hijos y los cónyuges entre sí. Así que no tiene que mezclar la sociedad conyugal con la pensión de alimentos que le deben. Que vaya a la corporación, po. Cuando a mí me deben pensión de alimentos, lo primero que tengo que hacer es pedir la liquidación de la pensión de alimentos. Eso quiere decir que el tribunal le manda a pedir al banco un informe donde sale detallado todo lo que el señor debe. Se le cobran esos alimentos al caballero. Él tiene un plazo para oponerse. Si no lo hace, se hace efectivo el cobro de esos alimentos. ¿Por qué podría oponerse? Porque puede decir, no, si yo deposité ayer. No, si me equivoqué, aquí está. No sé, cualquier cosa. La única excepción que se admite en este caso es la de pago. No puede decir, no, es que estoy enfermo. No, es que estoy tan mal, usted no sabe lo mal que estoy. No. ¿Pagó o no pagó? Nada más. Si pagó, se revisará. Si no pagó, se sigue adelante con las medidas de apremio. Y ahí entramos a la reclusión nocturna y todo lo demás. Entonces, recomendación. 1, pedirle al tribunal que ubiquen a este señor. 2, pedir la liquidación de la deuda. 3, iniciar la cobranza de esa deuda. Gloria, es que en el llamado ella decía que incluso ha estado preso y así todo no paga. Entonces, ¿qué se hace? Es buena pregunta también. ¿Se acuerdan que la reclusión nocturna... que la reclusión nocturna es entre las 22 horas y las 06 AM durante 15 días. Aquí hay varios mitos. Si yo debo pensión de alimentos, lo más probable es que me pidan una reclusión nocturna. Y eso significa que tengo que estar en gendarmería a las 10 de la noche y salgo de gendarmería a las 6 de la mañana durante el plazo de 15 días. Algunos papás, así bien choritos, dicen, no, prefiero ir a dormir que pagar. No. ¿No es así? No es así. Usted va a ir a dormir estos 15 días y la deuda va a estar igualita. Y con intereses también, ¿no? Igualita. Y va a ir creciendo en intereses. Me cae mal. Y va encima, el tribunal va a decir, chorito usted, se fue a dormir 15 días y no pagó. Y sigue no pagando. Perfecto. Se va 15 días más. Bien, me parece. Me sale porfiado. Y dice, me voy 15 días más. 15 días más. Pero no pago. No va a pagar. Tuvo los 15 días y sigue no pagando. 30 días. Se va a ir 30 días preso. ¿Y ahí no es más fácil que le retengan el sueldo y que la empresa le pague a la mamá? Claro que es más fácil. Pero supongamos que este señor es porfiado y no quiere pagar. ¿Y cuál es el tope? 30 días. Llevo 30 días preso. ¿Cuál es el tope? Y el tribunal le dice, ¿va a pagar? No pienso pagar. Choro. Seguir durmiendo en la cárcel. Perfecto. Se va a ir no a dormir a la cárcel, se va a ir a estar todo el día en la cárcel, las 24 horas hasta que pague. Ahí está. Y mientras tanto, esa deuda está generando intereses. Entonces, no quiso pagar 100.000 pesos y ahora, cuando estamos aquí, ya debe como 500. ¿Y eso es común? No, no es tan común. No. Generalmente tú pides la reclusión nocturna y pagan. Milagrosamente aparece la plata al tiro. Sí, la sacan de cualquier parte. Yo tengo una pregunta con respecto a que si yo me casé con un tipo que no es el padre biológico de mis niños. Buena pregunta. Pero los reconoce. Ya. Después nos separamos. ¿A quién le pido la pensión? ¿Al con el que me casé y reconoció a los niños o tengo que pedírselas al padre biológico?
El derecho de alimento es un derecho que está consagrado en nuestra legislación y yo puedo exigirlo a través de una acción judicial con fundamentos legales. Y el responsable o padre legal de nuestros hijos es quien ejerció la acción de reconocimiento ante el registro civil. El que aparece en ese certificado es el padre legal. Y el padre legal es el que tiene derechos y obligaciones respecto a nuestros hijos. O sea, no necesariamente el sanguíneo. Tenemos muchas preguntas en redes sociales también. A ver, Bitoco. Así es. Vamos con algunas de ellas. Seguimos con Trending Topic en este preciso momento. Hashtag Carmen Gloria responde. Y tenemos a Johnny que dice: ¿cómo se debe realizar el trámite de cese de pensión? Ya que mis hijos tienen 27 y 25. Uno está casado y el otro tiene su pareja e hijos. Actualmente sigo pagando. Un papá Johnny. que está preguntando, claro. Johnny, un padre que está preguntando a través del hashtag Todavía no Carmen Gloria responde. Sí, la primera pregunta que yo le haría es si sus hijos ya tienen primera carrera. Si es así, si ya tienen primera carrera, son esos antecedentes que usted tiene que fundamentar su presentación al tribunal. Mis hijos ya cumplieron la mayoría de edad, ambos ya realizaron o terminaron sus estudios o no están estudiando y se encuentran trabajando y por lo tanto corresponde el cese de esta pensión de alimentos. Eso se presenta con abogado en el mismo juzgado que decretó los alimentos. Pero pongámonos más quisquillosos. Los hijos, por ejemplo, todavía no cumplen los 29. Si los hijos estuvieran estudiando primera carrera, casados y con hijos y trabajando, ¿tienen que pagar igual en la pensión? Si es primera carrera. ¿Te lo viste? Mira. Igual tienen que pagarla. Carmen, yo tengo una pregunta con respecto a la edad, porque hasta los 21 es obligación, hasta los 29 si está... hasta los 28, hasta los 28 si es que está estudiando. Pero ¿qué pasa cuando hay un hijo con una discapacidad? Muy y buena ese hijo pregunta. no puede ser autovalente, no puede trabajar. ¿Qué pasa con esta pensión? Brillante, buena pregunta. La Te van a hallar excepción los rusos. a la regla son los hijos que tienen algún tipo de incapacidad. Y digo incapacidad porque la ley los denomina incapaz. Sé que son capacidades diferentes, y todo, pero la ley dice que cuando el niño tiene alguna incapacidad, la pensión de alimentos se debe de por vida. Para siempre. Importante. No termina nunca. Y cuando el papá es el que tiene la discapacidad en el caso de... Los incapacitados también pagan pensión de alimentos. La Maca Cacharto esto te quiere preguntar algo. Yo conozco a Papito Corazones, le puedo hacer una charla. No, pregunta personal. ¿Qué pasa si uno convive con la pareja y nace una hija y después termina esta convivencia? ¿Son los mismos deberes y derechos que tiene ese padre? Los mismos. Si está reconocida, basta que reconozca a la hija en el registro civil y tienen los mismos derechos y obligaciones que un padre que esté casado, un padre soltero, un padre De partida lo puedes obligar a que reconozca con un ADN, ¿no? Con un ADN también lo puedes obligar al reconocimiento. En el caso de que el padre no quiera. Buena pregunta. Me gusta esa pregunta así como quisquillosa. Sí, hay una gran diferencia, sí. Una gran diferencia. Cuando yo voy voluntariamente a reconocer a mi hijo como tal, como papá, con los pantalones bien puestos, tú tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro padre. Cuando es un tribunal el que te obliga a través de un examen de ADN al que tú te negaste y el tribunal te obliga a reconocer a este hijo, tú pierdes en ese minuto muchos de los derechos que tú tienes respecto a tu hijo. Como por ejemplo, no puedes meterte en ningún bien, en ninguna decisión que afecte a tu hijo. Y cuando reconoces por cabeza dura. Cuando reconoces esto con ADN, cuando ya tiene 25 años, ¿puedes retroactivamente pedir lo que no te pagaron nunca? Ahora, reconocimiento, después del reconocimiento, pensión de alimentos, y si no se cumple con los requisitos, no se da, y si se cumple con los requisitos, se da desde ahí en adelante. Carmen, tú explicabas también acá los días que podían irse a la cárcel en caso de no pagar la pensión. Sí. Pero ahí el abogado que tiene la persona que demanda, ¿puede demandar, por ejemplo, a la empresa y que el sueldo le llegue a la mujer y a los hijos o un porcentaje al que le tiene que pagar? No, no es demandar a la empresa. Lo vimos hace un rato cuando Cristian lo preguntó las modalidades de pago, que podía pagar yo con bienes. Ay, por ahí quedó, ¿no? Sí, está ahí arriba. No está ahí. Con bienes, con pagos directos a los colegios, con el pago LISAPRE, etcétera. Y otra modalidad de pago es la retención judicial, donde el tribunal le solicita al empleador que en forma mensual le descuente lo que corresponde a pensión de alimentos y lo deposite en el banco. Si el empleador resulta que no le descuenta y no me deposita, hay acciones judiciales en contra de él y multas que se van a generar en contra del empleador. Si resulta que el empleador lo finiquita para que no aparezca en la lista y así no tener que descontarle, lo mismo, tiene sanciones en contra de él. Bien. Si el señor se cambia de trabajo y no le avisa al tribunal, también tiene sanciones. Ya. Oye, yo quería preguntarle sobre los abuelos, Millaray. ¿Sobre qué? Con el tema de los abuelos. Porque si en el caso los hijos no pagaran y una mamá quiere demandar a los suegros o ex suegros, ¿ella también tendría que demandar a sus papás? No.
Solamente a los otros. No, porque son los abuelos del que no paga. ¿Y cuánto le pueden quitar? El complemento que el tribunal considere justo de acuerdo a la pensión de alimentos que se haya fijado para el niño y a las necesidades y todo lo que vimos delante. Lo borré. Y con las pensiones bajas, ¿cuánto le pueden llegar a quitar? ¿El 50% máximo? Máximo el 50%. Pero igual es harto. Pero generalmente no es el 50% porque es complementario a lo que ya está obligado el otro señor. Y sí hay un requisito que exigen más bien los tribunales, más que la ley, es que tienes que haber agotado las instancias para cobrarle al padre. Ya, oye, Carmen, te voy a preguntar otra cosita. Mira, también otro caso, que yo tengo muchas amigas en esta situación. El caso de una amiga que su... Uy, se me fue la onda. ¿Será la pololo? No, ya me acuerdo. Que su ex marido, digamos, se cambió de trabajo, le empezó a ir peor, empezó a recibir una remuneración menor. Y él empezó arbitrariamente, digamos, sin que nadie dijera que así tenía que ser, a pagar menos. A decir, ¿sabes que yo no tengo más? Así que yo voy a poner menos luquitas ahora y no sé. Este mes voy a poner 100, el próximo mes voy a poner 80, según lo que pueda. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Ya, esa es una situación bastante común, que a veces son, ¿sabes qué? Le compré cuadernos al niño, así que me tocó comprar los útiles este mes, así que te voy a depositar 100 menos, 50 menos. Oye, no, es que este mes lo llevamos de paseo, fue de vacaciones, así que te voy a poner 10 menos, 20 menos. Y que los descuentos ocurren como en forma arbitraria, determinado por una de las partes. Y la mujer o el que cuida al hijo se queda como, chuta, ¿qué hago? ¿Reclamo? ¿No reclamo? Reclamen. No le pueden descontar ni un peso. Cuando el tribunal dice, señor, usted tiene que pagar X suma, 100, 200, se paga esa suma y no otra cosa. El tribunal no admite que usted le vaya a decir, no es que compré yogur, es que compré leche, es que me lo llevé de vacaciones. No. El único que puede darle permiso para pagar menos o para pagar de otra forma es el propio tribunal. Entonces, cuando usted diga, ¿sabes que yo en realidad me gustaría pagar directo las consultas con el profesor, por ejemplo, particular que tiene el niño, y descontarle esto de la pensión? Perfecto, haga un escrito, lo presenta al tribunal y espera que el tribunal lo autorice. Si usted se encuentra en una situación de, por ejemplo, está ganando menos dinero porque está con mucho compromiso y quiere rebajar un poquito la pensión, no lo haga solo. Pídale permiso al tribunal. Ya está. Carmen Gloria, un papá que boletea, que hace prestación de servicio a una empresa X, tiene un año muy bueno y el año siguiente la cosa es muy baja. ¿Es la misma situación que uno puede pedir ese cambio de pago o más bien, vas a pagar por primera vez pensión más bien? ¿Qué te calculan? ¿El último año completo? ¿Los últimos 3 meses? ¿De qué manera sacan ese porcentaje que tú puedes pagar? El promedio de los últimos 6 meses. Ah, ya. Y lo otro es que siempre, en general, hoy en día, la tendencia es a fijar un porcentaje del total de tus remuneraciones. Entonces se fija, por ejemplo, el 20% de tus remuneraciones. Si tú este mes ganas 100, pagas 20. Si ganas 200, pagas 40. Y así sucesivamente. Perfecto. Para arriba o para abajo va variando porque es un porcentaje. Atención, mamás y papás, porque vienen los útiles escolares y ese es tema. Acá, yo no sé si acá Pablo, por ejemplo, pregunta, ¿los útiles escolares están contemplados dentro de la pensión o es extra? Y la Maca dice que la pensión de alimentos dice que no le quiere pagar el papá los útiles escolares extra. Ya. Otra más igual que tú. Siempre confusión respecto a eso. Yo creo que los mayores problemas entre las parejas separadas se producen en razón de la pregunta que tú me acabas de hacer. En marzo. Porque empiezan a decir... ¿Se aparece marzo, pues? Aparece marzo, aparece Navidad, aparece el 18 de septiembre, cualquier cosa. Un gasto extra y empiezan los problemas. Porque dice, se condena a don Juan Pérez a pagar una pensión de alimentos de 100. Pongo 100 porque es la suma redonda para un ejemplo, para que no me digan que con 100 no vive nadie, todas esas latas que me dan. 100. Pago 100. Entonces, viene y resulta que el niño ahora necesita dentista. ¿Me debes lo que salió el dentista? No, pero es que ahí dice que tengo que pagar 100. No, pero 100 más el dentista, porque el dentista no me lo estás pagando. Pero es que ahí te estoy dando lo que dijo el tribunal. No, pero es que me falta la plata del dentista. Llega marzo, hay que comprar útiles. ¿Quién compra los útiles? Tenéis que pagarme los útiles. Paguemos los útiles, mi timota. No, pero es que ahí dice 100, yo pagué esos 100. Me da lo mismo, págame los útiles igual. ¿Y ahí? Y ahí queda la... ¿Qué pasa? ¿Y? Queda la pata. ¿Y alguien medio ahí o no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién la tiene? El papá. ¿Quién? Lo que dice la sentencia. ¿Qué? Que tiene que pagar la pensión Lo que dice completa. la sentencia y nada más. Mujeres, entendámoslo, porque yo sé que son ustedes las que no lo entienden. Nada más que lo que dice la sentencia. O sea, hay que dejarlo todo claro. Lo explico. O sea, a la hora de la mediación Tiene que poner pensar en eso marzo, también. tiene que pagar los útiles escolares. Tal cual, ¿Viste? Nachito querido. Si yo quiero que este caballero me pague la mitad de todos los gastos de mis hijos, tengo que dejar eso expresamente establecido
en el acuerdo o pedirle al juez que lo deje establecido en la pensión de alimentos. Porque si la pensión de alimentos dice efectivo, un pago en efectivo de 100.000 pesos, va a llegar y no dice nada más. Va a llegar marzo, ¿cuánto tiene que pagar el caballero? 100.000 pesos. Va a llegar la Navidad, ¿cuánto tiene que pagar él? 100.000 pesos. Tengo que ir al dentista grave con mis hijos. ¿Y cuánto va a pagar él? 100.000 pesos. La amalgama. Nada más. Claro. Con lo que Si cuesta el usted se preocupa y establece en la sentencia que va a pagar además, por ejemplo, útiles escolares, que va a pagar además clases particulares, 100.000. Ah, perdón. que va a pagar además, ¿qué otra cosa puede ser? Cumpleaños, Navidad. Cumpleaños. Navidad, Vacaciones. Gastos médicos. Vacaciones. Gastos médicos imprevistos. vacaciones. Carmen Gloria, ¿y eso uno lo puede establecer en cualquier momento o si no lo estableció al principio, sonó? Puedes establecerlo al principio y si lo vas a establecer con posterioridad tienes que hacer un nuevo acuerdo. Ah. Es como Ah, cuando perdona, haces perdona. una, ejemplo, una Todo de empresa. vuelta, todo de Hay que poner nuevo. todos los giros. No puedes hacer una ampliación ya. o Un anexo al anexo. Ya, tema. pero por ejemplo, un Todo caso esto puntual. hay que valorizarlo. No pongamos o ponerle porcentaje. Podemos poner que él va a cubrir el 50% de los útiles escolares. De las clases Todo particulares 50-50. va a pagar el 100%. De la Navidad nos vamos a ir mitad a mitad. Y de las vacaciones cada uno paga lo suyo. Si se enferma de los remedios. Y los claro. medicamentos, puedo poner todo lo que a mí se me antoje para abajo. Ya, pero por Cuando ejemplo, es de si no es común algo acuerdo. fijo, por ejemplo, en ese caso, si una mamá, que es un caso cercano, la niñita tiene que estar operándose por un tema puntual, pero no es una operación que todos los años va a ser una, sino que un año pueden ser 2, otro año pueden ser 3, otro año ninguna. ¿Cómo se hace si no es tan fijo? ¿Cómo se hace? Asesorándose con un abogado para que busque la redacción adecuada, porque la redacción adecuada sería gastos Imprevisto. extras en salud. Dentista. Y ahí queda todo lo que es eventual. Por ejemplo, la ida al dentista, el control ginecológico, la vacuna que le corresponde. Y eso yo lo que recomiendo es establecer también un porcentaje. Pagaremos 30-70, 60-40. Y no se puede poner Carmen Gloria, gastos tenemos otro llamado También se puede hacer. de Santiago, justamente nos llama Elaine. ¿Cómo estás, Elaine? Hola, bien. Hola, buenos días. Cuéntanos, a ver. Mire, la relación con el padre de mi hijo terminó cuando mi hijo nació. Ya la relación venía mal desde mi embarazo, debido a sus adicciones y los maltratos psicológicos que él me hacía. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, Elaine? Ya, mira, mi hijo ya tiene 1 año 10 meses. Ya, o sea, él nació tu guagua y se fue. Chao. Sí. Ok. Ya, en mayo del año pasado el papá de él me citó a mediación y llegamos a un acuerdo de pensión de 50.000 pesos, pero resulta que él solamente me aportó 2 meses. Ya tuvimos problemas, bueno, amenaza y todo, llegamos a fiscalía y yo y mi familia tenemos 2 años de alejamiento hacia él, o sea, él no se puede acercar hacia nosotros. ¿Ya? Y él debía rehabilitarse, que hasta el momento creo que nada de eso hay. Por ende, él no puede ver al niño, ¿ya? Yo hoy en día, en lo personal, no quiero nada de él ni de mi familia. Yo quería saber si existe la posibilidad de yo tener la tuición completa de mi hijo, o sea, quitarle el derecho completo a él como papá y realizar un cambio de apellido de mi bebé. Perfecto, Elaine. Muy claro tu caso. Buena pregunta, porque tiene Sí, hartas es cosas duro, distintas. lo que Tiene está hartas viendo, cosas obviamente. distintas. tiene. Gracias, Elaine. Tiene un hartas besito. aristas y ojalá que no se me Gracias. vaya ninguna. Así que acuérdenme y si no me acuerdan por Twitter, si se me va alguna, voy a decir Ya. media bola. Elaine de Santiago. Acá Ya. todos comemos pasas. Ya. Hashtag Carmen ¿Quiere la Gloria tuición responde. completa, Trending Topics entonces? todavía. A ver, pongámoslo. Punto 1 está el cuidado personal. No vio más a la niñita desde que nació. El cuidado personal lo vimos hace un ratito, que corresponde a ambos padres cuando están casados. Si los padres no están casados, corresponde a la madre si es que vive con ella o al padre si es que vive con él. Si él no ha sido reconocido, solo a la madre. Ya vimos también lo de se podía hacer la tuición compartida y todo ese punto lo vimos. Cuando el niño vive con la madre, como en este caso, y el caballero, es más, tiene una prohibición de acercarse, usted, señora, tiene por ley el cuidado personal. No necesita que se lo declare nadie, ni que se lo ratifique nadie. Usted ya tiene el cuidado personal. Ese es el primer punto. Ahí estamos listos. El segundo punto, quiere quitarle los derechos del padre. Solo un tribunal de la República puede suspender, juzgado de familia, los derechos que le correspondan al padre, cuando considere que la causa
es grave, gravísima y pone en riesgo a un niño. Y en este caso, Si la, no, la drogadicción es en una este causa caso, grave. ¿Sería una causa grave? En este caso tenemos BIF, ¿cierto? Violencia intrafamiliar. Ya. Y tiene una medida cautelar, Claro. que no se puede acercar a ella. Y el tribunal, para levantar eso, lo mandó a terapia. Que no la ha hecho, según nos contaba Elaine. Mientras no haga esto, el tribunal no va a permitir que se levante esto otro. Pero derechos significan todos los derechos del padre, o sea, tampoco debiese pagar pensión. No. Tiene que pagar igual. El pagar pensión no es un derecho del papá, es una obligación. Tiene que pagarle igual. Sí. El derecho de ver al hijo no es del padre, es del hijo. Perfecto. Es el hijo el que tiene derecho a tener una relación con el padre. Pero en este caso, el tribunal consideró que el padre era un riesgo. Entonces dice, para que usted mantenga vigente este derecho, haga terapia. Si yo no hago terapia, no me van a restablecer este derecho. Ya. Y lo Entonces, último, simplemente lo que ella puede pedir al tribunal es que certifique que este caballero no ha hecho la terapia y que por lo tanto se mantiene vigente la prohibición de acercarse a su hijo. y Había lo- otra lo pregunta. último que ella te preguntó es si se me podía olvidó. cambiar el apellido. Cambio de nombre. Cambio de nombre, póngame atención en esto porque hoy día se está volviendo bastante recurrente. Como cambiamos de pareja, queremos que la nueva pareja tenga alguna relación con nuestros hijos y queremos que ojalá lleven el mismo apellido. Súper romántico, súper bonito, pero no se puede. ¿No? ¿Por qué? El cambio de nombre no implica, porque es muy distinto, no es igual que el cambio de filiación. ¿Qué es eso? El nombre es el conjunto de palabras que describen una persona, ¿cierto? Sí. Macarena Tondó, María Luisa Godoy, Millaray Viera. Cada uno tiene un nombre, ese es el nombre. Nombre de pila y apellido, que describen a una persona o determinan a una persona. En cambio, la filiación es la que determina de quién soy hijo. Claro. Entonces ya no tiene que ver con el nombre. Yo puedo llamarme Sofía Loren, hija de mi madre, Jadilla García. Puedo llamarme como yo quiera. Y en eso, siendo yo mayor de edad, puedo ponerme el nombre que se me antoje. Podías ponerte Elvis, Michael, cualquier cosa. Y podrían ponerse también el apellido, porque el apellido es parte del nombre. El apellido que más les guste. Cualquier cosa. Jackson, Presley. Y va a decir, si yo saco un certificado de nacimiento, a lo mejor va a decir Ignacio Presley. Claro. Oh my gosh. No, por eso le va a ir a pedir a Elvis Presley. Pero cuando dice nombre del padre, ¿cómo se llamaba tu papá? Mi papá Romilio. Romilio Gutiérrez. Va a decir Romilio Saluda a Conti. Gutiérrez. A don Romilio. Don Romy. Entonces, me cambié el nombre. Se puso Ignacio Presley. Pero mi filiación dice que mi padre es Romilio Gutiérrez. Romilio. ¿Quién tendría, si es que Nacho fuera menor de edad, la obligación de pagar los alimentos? El padre y la madre. Miranda Gutiérrez. Presley del Diablo se viste a la moda. Ya, pero eso no existe, ya, pero si es menor de edad. Tendría siempre la obligación de pagar los alimentos quien es Don el padre Romilio. biológico, independiente de cuál sea el apellido que él se puso. Y no Perfecto. solamente la obligación de pagar alimentos, sino que todos los derechos y obligaciones seguirían en aquí- este padre, Clarísimo. independiente que el apellido no coincida. Volviendo al caso en cuestión, ¿le sirve a ella cambiarle el apellido de la niñita para no tener al caballero presente? No. Ya. Puede Es ser meramente socialmente, decorativo. sí. Pregunta, Carmen Gloria. En el pago de pensión de alimento existe lo que se llama el reajuste. Si un papá paga todos los meses la pensión sin el reajuste, ¿la madre puede demandarlo y cobrarle retroactivamente por los meses que no pagó ese reajuste? Buena pregunta. La pensión de alimentos, Ya, hoy ya en lo día es bien poco probable que ocurra eso, porque gracias a Dios se avivó y las pensiones se están fijando hoy en un porcentaje. 10%, 20%, 30%. Entonces la reajustabilidad va implícita. También está implícita cuando la reajustabilidad se fija en una unidad reajustable. Por ejemplo, se fija en unidades de fomento, en ingresos mínimos remuneracional. Porque en la medida en que suba la unidad de fomento o suba el ingreso mínimo remuneracional, va a ir reajustándose o actualizándose el monto de pensión de alimentos. Entonces, el problema lo encontramos cuando las pensiones de alimentos generalmente han sido fijadas de común acuerdo y han sido establecidas en una cantidad determinada. Por ejemplo, va a pagar 252.000 pesos. ¿Ya? Y
paga todos los meses 252.000 pesos, 252.000 pesos y no aplica ninguna reajustabilidad. Ahí, pasado el tiempo, efectivamente, lo van a poder demandar, le van a poder cobrar. El tribunal considera que esta falta de no pagar el reajuste es como que debiera los alimentos propiamente tales, así que también incluso puede tener reclusión nocturna. Ya. Si es así, si ese es su caso, si usted tiene fijada una suma de dinero específica en pesos, tome en consideración que la ley establece que aunque el acuerdo o la sentencia no diga nada respecto a cómo se reajusta la suma siempre se reajusta semestralmente. Siempre. Solo por disposición de la ley. Vamos por el reajuste. Sí. Carolina, querida, de la región del Maule, de mi linda Talca. ¿Cómo estás, Carolita? Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿cuál es tu consulta para la Carmen Gloria? Mira, lo que pasa es que el papá de mi hijo paga las pensiones cuando quiere. Chuta. Lamentablemente, cuando quiere. ¿Mes por medio, cada 2 meses? No, mira, el año pasado pagó 2 veces. ¿Qué? ¿Quiere pocas veces? Y la pensión está establecida en casi 80.000 y pagó 200.000 en el año. ¿Y qué le quieres preguntar a la Carmen Gloria? Lo que pasa es que él ahora en enero tuvo un problema, estuvo hospitalizado por un aneurisma que se le reventó. Entonces yo quiero saber cuáles son los pasos a seguir, porque yo he sido súper criteriosa. Él no ha sido con mi hijo, entonces quiero saber cuáles son los pasos que yo debiera de seguir. Si acaso yo igual ahí, no sé, por lo cateteo, que pague, o le espero un tiempo, no sé. ¿Está grave él? ¿Está recuperado? ¿Está trabajando o no? No, yo creo que ya lo dieron de alta y está en su casa. Ya, la Carmen Gloria te va a contestar al aire, ¿ya? Saludos a la región del Maule. Gracias, chao. Chao. Carolina. ¿Sabes qué? Me hizo recordar un caso que vimos en el programa la otra vez y me puse buenita, no me puse tan mala. Porque hay veces que los papás también olvidan que ellos también pueden pedir modificar los alimentos cuando están pasando por situaciones angustiantes. Y esta es sin duda una situación angustiante. Si alguien tiene un aneurisma o tiene una enfermedad grave de su otro hijo, de su otra familia, uno podría llegar a entender que, claro, hay corazón también, pues no somos tan macabros. No alcanza para todo eso. Lo peor que pueden hacer, si usted es un papá que se encuentra en esa situación, lo peor que puede hacer es no hacer nada. Porque la deuda va a seguir creciendo, se va a seguir acumulando y las explicaciones después no son aceptadas en el tribunal. Lo que usted tiene que hacer es prever la situación. O sea, si lo está pasando hoy por una situación angustiante que no le permite cumplir, vaya hoy al tribunal, exponga cuál es su situación, pruébele al tribunal que es real lo que está diciendo y pida una rebaja de acuerdo a lo que usted pueda cumplir. Una rebaja que puede ser momentánea, que puede ser durante un periodo, porque pagar nada no lo va a permitir el tribunal. Y las explicaciones que dé después tampoco se las va a admitir. O sea, después la puede subir. Va a cobrar igual. Claro, después le puede subir. Después cuando mejore la situación puede subir. Y en el caso de la recomendación que pide la señora, es un poco criterio personal, usted puede ver cuál es la decisión que usted cree más pertinente. Sin embargo, lo que yo haría en la posición suya sería estudiar las otras situaciones que bordean esta situación para poder ver si puedo ejercer ese derecho de otra forma. A los abuelos, algún bien que, por ejemplo, le pueda dar, que es un tema que no hemos tratado, que le pueda dar una garantía. Yo puedo otorgar una garantía de que en el futuro voy a poder cumplir esta obligación que por ahora la tengo rebajada. Por ejemplo, sabes que tengo un auto, voy a constituir una prenda y la voy a dejar en garantía de la pensión de alimentos que te debo mientras me voy poniendo al día en la pensión. Buen punto. Perdón, pero ¿qué pasa, por ejemplo? En este caso, si este señor que está grave tiene un sueldo fijo, por lo tanto va a recibir, en el caso de que no pueda trabajar, a través del seguro. El seguro o a través de la misma ISAPRE va a recibir su sueldo fijo de igual manera. O sea, en ese caso no es necesario que se pida una rebaja en esa situación. O sea, si no la necesitas, no la pidas. Claro. Pero muchas veces cuando estás con licencia, las remuneraciones están sujetas a un tope. Claro. Y cuando te pagan en la licencia, te pagan el tope. Y a veces eso significa una restricción considerable en el gasto del presupuesto familiar. Claro, hay muchas preguntas a través de las redes sociales. Vitoco, vamos con algunas de ellas para que Carmen Gloria responda. Así es, cientos y cientos de preguntas. Somos tendencia en este preciso momento a nivel nacional. Hashtag Carmen Gloria responde. Dice, tengo un sobrino que estudia en la universidad. Es su primera carrera y el papá no quiere pagar pensión. Se casó y todo está a nombre de la señora actual. Y siempre que lo van a ver a su domicilio, él no está. Y ya le debe como 1 millón. Dice, ¿qué debe hacer para que él pague? Hashtag Carmen Gloria responde. Qué rabia da, porque uno esperaría que los padres en forma natural se hicieran responsables por sus hijos. Claro.
¿Sabe lo que asusta, señora, cuando uno empieza a pedir medidas de apremio una detrás de otra? Y en general los abogados que tramitan en materia de familia somos bien estrictos en eso. Porque uno conoce una medida de apremio, que es el arresto, ¿cierto? Todos conocen la reclusión. Vamos a escribirlas acá. Está la reclusión. Pero también, además de la reclusión nocturna, ¿han escuchado hablar, por ejemplo, del arraigo? Claro. Sí. Si al caballero le gusta viajar y lo dejo salir. en verano, por ejemplo, le mato las vacaciones. A Miami, por ejemplo. Hay otra, suspensión de licencia. Ajá. Va a tener que andar en metrito o micro nomás porque le suspendemos la licencia de conducir. A Patulequi. También está la obligación solidaria de la conviviente. Esa duele, ¿eh? ¿Cómo? Ay, ay, ay. Sí, esa duele. Después está la obligación de los abuelos. El embargo. Igual hay hartas opciones. Sí, pues hay harta. Las garantías de pago. El cobro ejecutivo, que esto sí que asusta y esto lo ven poco. Las pensiones de alimentos son una deuda, algo igual que cualquier deuda, ¿cierto? Y si uno deja de pagar, por ejemplo, en una casa comercial o en el banco, ¿qué hacen las casas comerciales y en el banco? Embargan. Van a embargar. Cobro ejecutivo y embargan. A buscar los bienes. Va al receptor judicial a hacer un embargo de bienes. Con los alimentos también yo puedo iniciar la acción ejecutiva. Y empieza con el embargo de los bienes. Ahí aparece plata sorpresivamente y empiezan a pagar. Acá nos vamos a ir un poco de frontera, quizá a la mamá le ha pasado con el tema de los inmigrantes. Mira, a un joven acá, Fernando, me angustió un poco porque el abuelo pagaba la pensión, que era un ex uniformado. Se murió el abuelo. Él quiere pedirle la pensión al papá, pero el papá vive fuera de Chile. Oh, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo Buena hace? pregunta. Se puede. Bien, Fernando. Todo se puede. Captura internacional. Y la cara de Carmen Gloria. Sí, puede. Pero es que el papito corazón no defiende a Tanto nadie. se po. puede que fíjense que la Corporación de Asistencia Judicial tiene un departamento para causas internacionales. Yo no puedo ubicar los domicilios de estas personas, el inspector lo debe saber bien, a través de los consulados. Porque en general los consulados tienen un catastro de todos los residentes nacionales que se encuentran en los distintos países donde Chile tiene consulado. Así que va a ser un trámite más largo, va a ser a lo mejor un trámite más caro, porque para notificar voy a tener que notificar al consulado de que vayan a buscar al caballero, pero de poderse, se Carmen puede. Gloria, algo similar pero en Chile, porque me escriben también por Facebook del programa, que dice que el tribunal le está pidiendo la dirección o donde trabaja del papá de la hija de esta persona, pero no tiene ninguno de esos datos, solo tiene el nombre completo y el RUT. El papá desapareció. Sí. Es efectivo que cuando tú presentas una demanda hay unos requisitos básicos de la demanda que son el domicilio. ¿Ya? Y es importante que ella señale un domicilio, a lo mejor un domicilio que ella tenía antiguo, con esto los abogados se van a enojar, los tribunales se van a enojar, un domicilio antiguo que ella tuviera o un domicilio de algún familiar de él. Cuando se efectúe la primera notificación y se dé cuenta que el caballero no vive ahí, hay que empezar a pedirle al tribunal, lo que la ley estableció hace poco, que son las diligencias para poder encontrar el domicilio del caballero. Oficios al registro civil, al servicio electoral, a la superintendencia, La visa, a la qué sé yo, ISAPRE, a todos lados para saber dónde se metió este caballero. Al menos de un primo, abuelo, de algo para que empiece a correr la Hoy día con las redes Pero- sociales todo se cuenta. Sí, lo que pasa es que yo sé que hay un Twitter ahora, pero la verdad es que nos han llegado muchos mensajes con respecto a qué pasa con las mamitas corazón, porque efectivamente el clásico Papito nombre, Ay, mamitas uno corazón. habla de papito Son las corazón, pero hay menos, sí. muchas mamitas Exacto. corazón. A ver, Para Pito, no, dale. no estigmatizar, por favor, vean este. Carmen Gloria responde: hola, tengo 17 años, hace 8 años que vivo con mi papá. Durante estos 8 años nunca mi mamá nos ha dado pensión. Somos 3 hermanos. ¿Qué podemos hacer? Ayuda. Qué buen tema. Pues ¿sabes qué? Yo creo que Qué esto es doloroso. una muestra de los cambios generacionales que estamos teniendo. Y yo en esto he sido bien honesta en mi planteamiento, porque creo que antiguamente, efectivamente, los padres tenían un rol medio proveedor y que cuando se separaban se olvidaban de los hijos y son el típico prototipo de papito corazón del que uno habla. Pero hoy en día las cosas son distintas. Los hombres tienen un rol mucho más activo en la crianza de los hijos y no es raro ver a padres haciéndose cargo de sus hijos y mujeres vueltas locas por la vida, olvidadas de que lo tuvieron, como el caso que estamos viendo. Todo lo que hemos hablado, mi querida, de 17 años que escribió, es lo mismo sea un hombre o sea una mujer. Porque la ley establece que los que deben pagar los alimentos son los padres, y al hablar de padres se refiere en forma genérica a hombres o mujeres. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna excepción. Las medidas de apremio son las mismas, las formas en que hemos explicado para solicitar la pensión de alimentos, el juicio, las pruebas, todo es exactamente igual
se trata de un hombre o se trata de una mujer. Llame por teléfono porque la gente dice que están colapsadas, insista. Tenemos acá el número. Pues tenemos un número, porque hay otro mensaje que tiene que ver con esto que es raro. Porque acá, por ejemplo, Coto, que es un papá, dice, ¿qué pasa con los papás que sí nos preocupamos y no nos dejan ver a los hijos? Ay, mucho. Qué buena. El tema de las visitas. Qué bueno. Son carriles Estamos pasando a otro tema que debiéramos dejarlo para la semana que viene. Bueno, eso también, pero dale un tip. Pero solo le voy a dar un adelanto para que se tiente, para que anoten la pregunta para la próxima semana. Buena. Las visitas. Fíjese que los alimentos y las visitas son derechos independientes, que no se cruzan jamás, que no se compensan jamás, ni se restringen el uno por el otro jamás. Aunque no le guste, aunque le cueste entenderlo. Es así. No es mi opinión personal, no me mande tweet insultándome. Es así. La ley establece que es así. Entonces, si el caballero no paga la pensión de alimentos, ¿puedo prohibirle las visitas? No. Mónica, que quiere hacer una pregunta cerrada. ¿Por qué? Voy a explicar el porqué de esa razón. Porque el derecho de tener relación con el padre es un derecho de su hijo. Entonces, cuando usted le prohíbe al niño ver al hijo, al que está castigando en realidad no es al padre, es a su hijo. Al que le está vulnerando un derecho, según las tendencias actuales de los tribunales, es a su hijo. Y ojo con eso, porque cuando usted injustamente prohíbe que el padre vea al hijo, se considera una vulneración de derechos y por consiguiente puede llevarla a perder el cuidado personal de su hijo. Tómeselo en serio, es un derecho de su hijo que usted tiene que respetar. Carmen Gloria, en el caso que una mujer dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente a sus hijos y después se separa, ¿ella podría pedirle a su exmarido una pensión para ella también o que esta pensión de los hijos sea más grande para en el fondo compensar todos esos años que ella tuvo que le vamos a pedir dejarse de lado? al director, a Pablo, que anote también ese tema, porque ese tema es compensación económica, que tiene que ver con el divorcio. Mira, la pensión de alimento es de los padres a los hijos, ¿cierto? De los hijos a los padres. Que la ley habla de ascendientes o descendientes. Pero también hay pensión de alimentos entre cónyuges. Pero tenemos que estar casados. Si yo me divorcio, pierdo, termina para siempre el derecho de alimentos entre cónyuges. Entonces yo no voy a poder, si estoy divorciada, demandar a mi cónyuge por alimentos. Cuando tú dices, si una mujer dejó de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos, es en el divorcio el minuto donde ella tiene derecho a pedir la compensación económica, que es que se le retribuya de alguna manera esa merma que tiene y que se va a producir producto del divorcio. Pero el tema, para entrar en el tema, lo vamos a dejar para otra vez. Siguen, Carmen Gloria, muchos llamados, muchos tweets. También síganos llamando al teléfono que ahí aparece en pantalla. 72-14-47, Mari. Ahí está. Pitoco, y entiendo que usted tiene un tweet muy, pero muy particular. Preste mucha atención con este porque Bruno escribe lo siguiente. Dice, llevo 2 años tratando de dar mi pensión alimenticia y mi ex no me deja. ¿Qué hago? Hashtag Carmen Gloria responde. Bruno nos pregunta. Pasa. Brunito querido, no te creo mucho. El que no sabe pregunta, pues sobre todo cuando hay un hijo. Por eso está preguntando. Sí, la mujer no quiere recibir la pensión de alimentos, que habemos algunas que somos medias odiosas así. Usted puede ir al tribunal y decirle al tribunal, quiero ofrecer una pensión de alimentos para mí. Y el tribunal va a abrir una cuenta, quiero o no quiero la señora, y usted deposita todos los meses. Si la señora no la quiere retirar, la podrá retirar su hijo cuando tenga la edad suficiente. Pero el que quiere... Puede. Consecuencias del amor, aquí tengo uno que les va a llamar la atención a varios. Dice, una gran duda y preocupación, la Nico. Dice, el padre de mi hijo paga 100.000 pesos de pensión y resulta que su actual pareja tendrá mellizos. ¿Qué pasa con la pensión? ¿La baja? No va a poder bajarlo porque está en el mínimo. ¿El mínimo son 100 lucas? Más o menos. Un poquito más, diría yo, porque el 30% es un ingreso mínimo remuneracional y el ingreso mínimo estaba en 270. Había una señora que nos había dicho que eran 80.000 pesos lo que tenía estipulado de pensión. Es que pueden haber acuerdos por menos del mínimo, porque el mínimo, la ley lo establece cuando presume que tú ganas el ingreso mínimo, pero en este país hay gente que gana menos del ingreso mínimo. O que no y cuando tiene esa trabajo. situación es probada en el tribunal puede prudencialmente fijar una pensión menor a eso. Oye, Carmen Gloria, perdona, es que yo leí un tuit sobre una chica que decía que el ex le hacía rendir cuentas, como que no le alcanzaba con o sea, creía que la plata de la pensión era demasiada como para el cabro chico, entonces que tenía que rendirle cuentas para ver en qué gastaba la plata. Hay que rendir cuentas, hay que demostrar en qué uno gasta la plata. Ese tema es bastante común y fíjate que a mí me ha tocado escuchar hombres muy enojados porque se pican, siempre uno ve la plata ajena como más cundidora que cuando la tiene uno. Por ejemplo,
yo te paso 100.000 pesos y yo decía, no, pero es que esto le tiene que alcanzar. Hazlo rendir. Para esto. No, pero si no le dura nada. A mí 100.000 pesos me dura. Mentira. Siempre se lo en el gasta en bolsillo ella. ajeno, la plata También. pareciera o debiera cundir más que en el bolsillo propio. Entonces es bastante recurrente que los hombres digan que se malgastan la plata, que la gastan con el pololo. Que no la gastan en el Que no la hijo. gastan en el hijo. Que se compra no ropa. tienen que rendir cuenta las mujeres de cómo gastan la pensión de alimentos. Aunque se opere con eso. Aunque la mujer se haga una Aunque la mujer lipo se con eso, opere. es problema de ellas. O sea, si le alcanza, maravilloso. Por la regla general, las pensiones que se pagan en Chile son bastante miserables como para que la mujer siquiera pueda ir a la peluquería con la plata que pagan de pensión. Así que no tiene por qué rendir cuenta. El tribunal considera que usted es lo suficientemente responsable como para criar su hijo, también lo va a hacer para administrar los bienes de su hijo. Oye, pero eso es bien típico, que uno escucha a los hombres decir, no, si no se lo gasta en mi hijo, se lo gasta en la peluquería, ella. se lo gasta con el nuevo pololo que tiene y más encima se gallo Un ocupa mi momento. cama. Sí, porque espérate, además hay una cosa. Cuando fijaba la pensión de alimentos, ¿se acuerda que hicimos un listado que decía colegio, salud, Uno lo pone. etcétera, etcétera? Entonces, hay ciertas cosas que la mujer va a tener que cumplir sí o sí. Y que en una pensión, como las que son en Chile, con suerte le va a alcanzar para cumplir esa. Como por ejemplo, los gastos de colegio, los útiles escolares, comprarle la ropa al niño, comprar alimento para el niño. O sea, ya ahí apenas, a duras penas estamos sobreviviendo con el sueldo mínimo. Carmen, Entonces, hay una pregunta que dicen que no hay preguntas malas y hay una amiga en Copiapó que nos escribe y dice lo siguiente: ayuda, ¿se pueden hacer los trámites de demanda por alguna página web, por ejemplo, poderjudicial.cl? No, son todos personalmente y tiene que ser a través de un abogado. La gente tiende a confundirse porque en algún minuto cuando se reformaron los tribunales, que el inspector se debe acordar, existían los tribunales de menores y pasaron a ser los juzgados de familia. Cuando recién se lanzó esto con bombo y platillo se habló mucho de que iba a ser por representación personal, sin abogado. Los abogados íbamos a dejar de existir. Como a la semana de esto se dieron cuenta que no era factible. Si no hay plata, se puede ir a la Corporación de Asistencia Y Judicial. que era necesario un abogado. Entonces, se debe realizar todo el trámite a través de un abogado habilitado. Lo que está diciendo Millaray es súper importante. Uno puede contratar un abogado particular o ir a la Corporación de Asistencia Judicial. Y cuando uno tiene dificultades para asistir a la audiencia, uno puede otorgarle un mandato amplio al abogado para que uno lo represente. Tenemos Así un que llamado siempre se puede de hacer. Ignacia. ¿Qué tal, Ignacia? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes, son las 12:08. Oye, yo Cuéntanos. tengo una pregunta bien especial. Lo que A pasa ver. es que nosotros somos dos hermanos y tenemos una buena relación con mi papá. Nos llevamos muy bien. Siempre ha estado presente, Pero Te escuchamos. Se cortó, parece. Sí, ahí la vamos a retomar. Oye, pero ¿sabes qué? A Una buena propósito de lo que ella relación. dice, quería hacerte una pregunta A de ver, eso, bien. porque hay muchos hijos que se llevan bien, ponte tú, con el papá que no paga la pensión. Sí. Y llega la mamá y lo demanda y quiere llegar hasta la última instancia que tenga que irse preso. ¿Se puede un hijo oponer? No. A menos que sea mayor de edad, mayor de 18 años, porque ahí el derecho es de él. Pero si no, no se puede oponer. Pero ahí, fíjate que de soslayo tocas un tema que es sumamente importante. Los hijos no tienen por qué saber qué pasa con la pensión de alimentos. Oh, pero los papás hablan igual. El Da papá lo dice, mismo, "Tu que madre hable él, me-". pero uno no tiene por qué entrar en el mismo juego. Si uno tiene que actuar correctamente, no dependiendo de quién tiene al frente. Si el que tienes al frente, con toda su letra, es un pelotudo que tiene cero criterio, no por eso tú te vas a transformar en una pelotuda sin criterio. O sea, no, por favor, no mezclen las cosas. A los niños tienen que tener una sola preocupación, ser felices. Que los niños sepan si el papá pagó o no pagó la pensión de alimentos, cuánto debe de pensión de alimentos, o qué tan descriteriado o no descriteriado es, no es problema de ellos. Los niños con los años, cuando van creciendo y llegan a la adultez, se dan cuenta solitos. No le mientas, simplemente no le dé información negativa. Si tú dijiste que se podía poner todo y había que poner todo en la pensión en el minuto del acuerdo, que los útiles escolares, salud, todo. Un papá no podría decir, ok, yo además quiero rendición de cuenta mensual con boleta. Y el tribunal te va a decir, ja, ja. Muy bien. No te va a decir No que puede. no se No se puede. puede. Ya. ¿Desde qué edad un hijo puede demandar a su padre? por 18 pensión? años. ¿Qué pasa si el hijo, por caso que preguntaron, si la madre de este niño fallece, el hijo está a cargo de los abuelos, ¿tienen que ser los abuelos si es menor de edad? ¿No puede ser él? Si es menor de edad, sí. Y siempre y Tiene cuando su se le haya otorgado el cuidado personal a los abuelos. Claro. Porque si la madre fallece, por ley el cuidado personal vuelve al padre. Aunque no viva con él. Sí, Aunque no tenemos, viva con- Vitoco, más preguntas en Muchas, redes sociales. muchas. Vaya leyendo entonces. Vamos para allá y también tenemos nuestro teléfono 227621447. El padre de mi hija dice gana 1 millón y me da el 58% del mínimo, o sea, 160.000 pesos. Él tiene otro hijo que le da 70.000 de pensión. ¿Puedo demandarlo por más? Pregunta Claudia.
creo que fue Cristiana el que lo aclaró hace un rato. Los alimentos son esencialmente modificables. Siempre yo puedo pedir que se modifiquen, que se aumenten o que se rebajen, según cómo cambian las condiciones que yo tuve en consideración en la fijación anterior. Por ejemplo, si resulta que cuando yo demandé a mi marido ganaba 1 millón de pesos y el tribunal consideró que lo prudente era que pagara 300 de pensión de alimentos, y hoy día, 3 años después, me entero que mi marido es gerente general y gana 5 millones de pesos, obviamente que puedo pedir un aumento diciéndole al tribunal, hoy los ingresos son mucho mayores. O en otra teoría, tengo un hijo que hoy día con guagüita y con suerte le compro pañales porque toma leche de la mamá. Y gasto nada. Entonces el tribunal me fija una pensión de alimentos de 200.000 pesos o 100.000 pesos. Resulta que mi hijo crece, durante 10 años este caballero me ha pagado lo mismo, pero ahora necesito pagar el colegio, los útiles escolares, necesito más plata. Le digo al tribunal y el tribunal va a revisar esa situación. A la inversa, yo, buen papá, pagaba 1 millón de pesos porque en realidad ganaba 3. Me quedo sin trabajo, me echan. Le digo al tribunal, le muestro el finiquito y pido que me rebajen la pensión a mis ingresos actuales. Este les va a llamar la atención, ojo, yo no sé, ojo a quién, pero yo creo que son editores, porque dice, tengo la Jimena dice, tengo pensión de alimento por 2 hijos menores de 18 del 2010, da direcciones falsas, se casó, tuvo 2 hijos más, etc. Lo dejó de visitar. No tenemos dirección, pero aparece en televisión. ¿Qué hago? No. Que lo notifique al canal donde aparece, porque la ley estableció hace bastantes años que se puede notificar en el lugar de trabajo o domicilio. Por lo tanto, si él trabaja en un canal de televisión, ese es su lugar de trabajo, lo más probable es que lo aparezca porque debe facturar a través de la empresa. Que aparezca. ¿Cómo que pasó? No sé si se acuerdan un caso de un estilista que aparecía en Mega, un español. Ay, sí, y a él lo fueron a buscar al canal y se lo llevaron detenido. ¿Y cómo van a aparecer en la tele si te están escondiendo? El inspector te puede decir que hoy día hay facultades para ir a buscarlo. ¿Dónde está? Pero, inspector. En el mismo contexto, Carolina dice, ¿qué pasa si el papá de mi hijo presentó un contrato donde dice que gana el mínimo y por 7 años ha pagado el 32%, pero me acabo de enterar que eso es falso, que él gana eso, que él gana el mínimo y su sueldo es mucho mayor desde siempre? ¿Cómo puedo hacerlo para comprobar que él efectivamente gana eso en el juzgado y que me pague lo retroactivo? Hay muchos como eso, ¿ah? Muchos. En Twitter. Informe social. El informe social es un gran elemento que a veces se usa poco y que permite también determinar los ingresos de una persona. Pero ojo, mucho ojo, porque hay muchas veces en que esto es un rumor y tú haces la investigación, llegas a los datos fidedignos y resulta que no era tan así, sino que era un cagüín. Ahora, siga mandando todo lo que usted quiera porque estos temas aquí las preguntas son todas buenas. Aquí no hay preguntas más o menos, haga todas las preguntas y en este bloque que es Carmen Gloria Responde, que tenemos que agradecer porque también es trending topic nacional. Y es muy buena, Carmen Gloria. Muchas preguntas llegaron. ¿Sabes qué? Yo quiero tomarme un minutito para agradecer todo este espacio que nos están dando para desarrollar temas que yo sé que en su casa les siguen interesando, que yo sé que siguen siendo de ayuda y estoy feliz de seguir ayudando a través de las pantallas del canal de todos. Y ahora, muy bien.